La invitada de hoy es una de las voces más influyentes del periodismo gastronómico en América Latina. Ha impulsado proyectos como el Festival ñam, Ruta de las Caletas y Fundación Gastronomía Social, destacada por su labor en la difusión del patrimonio culinario y la gastronomía consciente. Quiero darle la bienvenida a Ana Rivero. ¿Cómo estás? Ay, estoy feliz de estar contigo. Por fin, nos resultó. Por fin. Qué bueno. La primera pregunta que quiero hacerte es ¿quién es Ana Rivero? Soy de Perú, llegué hace 45 años a Chile, por lo tanto chilena, amante de lo social, de los trabajos sociales, amante de mi familia, pero amante y lo siguiente. Me gusta viajar, me gusta conocer, me gusta probar, una políticamente activa, pensando que la gastronomía es parte de la cultura, que la gastronomía es parte del desarrollo económico, social, pensando que la gastronomía debe y tiene que ser social. Como grandes rasgos, porque te puedo decir también del fútbol, colocolina, acá presente, el cine, viajar, todas esas cosas me gustan. Justamente quiero hablar sobre un poco lo que conlleva ser periodista gastronómica. ¿Qué te motivó a dedicarte al periodismo gastronómico? Soy periodista, hice un trabajo, un recorrido bien diferente a lo que es la gastronomía, hasta que mi amigo Mauricio Fredes tenía la Vinoteca en ese momento y él creó una revista que se llama Wine. Y lo primero que fue pensar en mí, me llamó, empecé en enero de 2008 y lo que más me motivó, yo conocía poco, pero me gusta comer. Yo era de las que probaba un sabor y lo amaba y lloraba de emoción. De las que buscaba dónde está ese sabor, dónde está ese dulzor, dónde está esa acidez, donde las sobremesas en mi casa, vengo de una familia que las sobremesas son muy largas. O sea, se terminaba prendiendo la luz porque llegaba la noche y seguíamos conversando, discutiendo de cine, de fútbol, de política, pero siempre en torno a la mesa. Las reuniones familiares son en torno a la mesa. Entonces, el periodismo gastronómico vino ¿cómo no? Y fui descubriendo lo que era la gastronomía en este país, documentando, leyendo, escribiendo, y la gastronomía es parte inherente del país. Entonces, el periodismo gastronómico se vino fácil. ¿Crees que fuiste pionera al hablar de gastronomía en Chile? No, hay otras personas pioneras que hablaron de gastronomía, pero muy pioneras en periodismo gastronómico, pero sí quiero decir que fuimos pioneros con la revista Wine. Ahí está Mauricio Fredes detrás, que fue cabeza y creador de esto, e impulsor. Estaba Alejandro Susarte, Alejandro Jiménez Susarte, estaba Carlos Reyes y estaba yo. Y también la fotografía de Juan Pablo, que era increíble. Entonces, lo que hicimos en la revista Wine fue hablar de la gastronomía completa. En esa época el periodismo gastronómico hablaba más de mantel largo, más de ciertos restaurantes, de ciertos barrios, de ciertos maridajes. Y la revista Wine primero costaba 1.000 pesos y se llamaba WAIN, Wine, tómalo como suena. Y hablábamos de los deportistas, hablábamos del Arroyo de San Remo, hablábamos de Franklin, hablábamos de las carnicerías. Toda la gastronomía era bienvenida. Y empezamos a comunicar algo que antes no se hacía en revistas gastronómicas. Entonces, no soy pionera, pero sí una de las primeras en hablar de la gastronomía de norte a sur y en todos los barrios. Quiero volver y preguntarte cómo fue el proceso, cómo llegas a Chile, ¿qué te enamoró de Chile? Llegué muy chica, hace 45 años, porque mi papá trabajaba en la UNESCO, Naciones Unidas. Primero Bolivia, después El Salvador y después Chile. Llegué a fines de los 80, entonces era una época dura, de dictadura y también muy diferente. No había ni un migrante, pero ni uno. Me acuerdo que el único restaurante peruano, si es que existía cuando yo llegué, creo que no, pero el único restaurante peruano estaba en Miraflores. Y que nunca fuimos porque no nos gustaba y era un país muy diferente gastronómicamente hablando. Socialmente y políticamente es otra cosa, pero gastronómicamente hablando también. Yo buscaba los jugos de fruta, por ejemplo, y no había como jugo en polvo, o si te ponías un poco más fino era el néctar andina, el café siempre en general era Nescafé o café instantáneo, y al no haber migrantes, la riqueza gastronómica de otros países no había llegado todavía.
Se comía muy bien en temporadas. Descubrí en Chile uno de mis platos favoritos, pero favoritos de la vida, que es el tomaticán. Me encanta, con el tomate, con el choclito, con la papita, con la carnecita. La cocina esa cocina era más fácil de encontrar también. Así como no había estos migrantes, pero era más fácil de encontrar esa cocina que los porotos con rienda, que el charquicán, que era mi favorito también, las empanadas que uno amaba tanto. Entonces, todos los fines de semana vamos a probar comida chilena. Y después empiezan a llegar los migrantes, yo te digo que a mediados de los 90, con los peruanos que empiezan a llegar. Y ahí empieza a cambiar la visión gastronómica, la mirada. Pero también todo lo que había en regiones en esa época, cuando recién llegué, no llegaba a Santiago, era muy difícil que llegara. Yo, por lo menos en mi experiencia. Entonces nos costaba encontrar cordero, cuando los platos de cordero hacia el sur del país y también hacia el norte, pero hacia el sur son tan emblemáticos, pero nos costaba encontrar cordero. La papa chilota nunca llegaba a Santiago, el merquén no era tan fácil de acceso, a menos que viajaras al mercado de Temuco y lo trajeras. Por lo menos esa es mi experiencia. Entonces era más fácil encontrar platos chilenos en esa época, en los restaurantes, en las casas, pero los productos costaban que llegaran acá. Tengo ese recuerdo. Wow. O sea, tu llegada a Chile influyó totalmente en cómo miras la gastronomía a día de hoy. Sí, totalmente. Has sido testigo y protagonista de la evolución de la industria gastronómica latinoamericana. ¿Cuál crees que ha sido el hito más importante de la última década? Los 50 Best. Mira, yo he escrito varias columnas al respecto y notas, y uno puede criticarle muchas cosas a los 50 Best, pero volvamos al 50 Best Latinoamérica, que fue en el 2012, creo, el primero. Y lo que hizo los 50 fue poner a Latinoamérica en la mesa. Y eso fue un efecto dominó, para un lado y para otro. Y si eso le sumamos actividades gastronómicas relevantes como Mistura en Perú y el Festival ñam en Chile, el comentario viene cerca, pero ñam es fundamental en Latinoamérica. Y de ahí vino como otros congresos gastronómicos, Mesoamérica, Mesa Sao Paulo, etc. Todo eso es una serie de eventos afortunados. Entonces, Mistura era una fiesta que era alucinante. Yo me acuerdo de haber estado recorriendo los pabellones en Lima de las cocinas callejeras, de la cocina latinoamericana, de los congresos, y yo estar llorando de emoción de ¿qué es esto? Esto es como estar en el Edén, en Disneylandia, por así llamarlo, pero mejor que Disneylandia. Era todo, y ahí nos saludamos y nos encontramos entre abrazos, ver lo que ha sido ñam en toda su historia y cómo poder llegar grandes cracks de la gastronomía a Chile. Y además lo que hicimos en ñam muchas veces era ñam tour, que era mostrarle a todos estos invitados e invitados extranjeros lo que es Chile, su riqueza, al Maule, los mariscos, los vinos, mostrarle lo que es nuestro país y poner a Chile en la mesa también. Entonces en los últimos, ñam empezó 2011, Mistura tiene algo como 2010 más o menos, y después vino los 50 Best. Entonces todo eso es como para mí una serie de eventos afortunados. ¿Cómo se traduce eso en la práctica? ¿A quién le llegó más este boom en la gastronomía latina? Colombia, Chile, Perú, Argentina. ¿Hoy día o en el inicio? Porque más que les llegó, si hay alguien que lo supo hacer fue Perú. Y en eso no tengo ni un minuto ni una duda en decir que el gran protagonista es Gastón Acurio. Gastón tiene una generosidad y una mirada patriota, sabrosa, hermana, visionaria. No hay nadie en el mundo como Gastón Acurio. Nadie, porque hay grandes cocineros y cocineras, grandes. Pero él es, además, es muy social, tiene una gastronomía social como herramienta de cambio. Fue el primero que le escuché decir eso. Y además tiene una mirada y una actitud muy política. Y además es muy generoso. Cuando yo soy testigo de cuando llegaban personas extranjeras a visitar Lima, él mostraba no solamente su restaurante, decía a todos que se unen para mostrar la gastronomía peruana, la cocina callejera, el restaurante de distintos cocineros y cocineras del Perú,
él las abría la puerta y aunaba. Y después esto empezó a hacer lo mismo con América Latina. Por lo tanto, es alguien emblemático para esta bisagra. Gastón Acuri es una gran bisagra para América Latina. Entonces, a él se le debe mucho. Y quienes sacaron Cuentas Alegres, yo creo que los que están sabiendo mirar que la gastronomía es más allá de una cocina y que también tiene relevancia económica con el turismo gastronómico, por ejemplo, y con la identidad y la cultura de cada país. Quiero seguir en este concepto de cultura de la gastronomía y preguntarte cómo ves el rol de la gastronomía como puente cultural, social, más allá de lo culinario. Es vital. La gastronomía, a ver, cuando uno vive fuera del país, ¿qué es lo que uno extraña? Primero la familia, los amigos, la familia. Y más que extrañar como la poesía de Gabriela Mistral o extrañar las canciones de, qué sé yo, de Chile, más que extrañar incluso la cordillera a veces, uno lo que extraña es la comida. Y cuando uno viaja, te pide, me puedes traer un sanenús, me puedes traer una yuya, me puedes traer una marraqueta, me puedes traer un vino. A mí me invitan mucho fuera a viajar y siempre llevo 3 cosas. Un condimento o una conserva, llevo un vino chileno y una artesanía chilena. Llevo un poco de mi país para poder mostrar lo que es. Ahora tengo que hacer un viaje por 6 países y ya tengo todo comprado, como la artesanía, el merquén en este caso y la conserva. ¿Y qué es lo que hace? La gastronomía es parte de la cultura. Yo no sé en qué minuto, por lo menos en Chile, se dejó ver así. Yo estaba en un colectivo que se llama Pebre y trabajamos mucho, igual que otras personas más, pero trabajamos mucho para que para que la gastronomía sea parte del Ministerio de Cultura, que sea parte del patrimonio inmaterial. La gastronomía no solamente alimenta, no solamente uno conoce el territorio, es cultura. Es temporalidad, estamos hablando de pequeños productores, de pescadores, estamos hablando de tradiciones. Es como el efecto ratatouille, que uno prueba algo y como te lleva a la caleta de los Vilos. Pruebas algo y estás en el Maule, pruebas algo y estás en Antofagasta comiendo este marisco, pruebas algo en la Churrasca y es como te llena y te lleva al país. Entonces la gastronomía es parte de la cultura. ¿En qué momento dejamos de verla así? No lo sé. ¿Y cómo crees que podemos volver a eso? Es un trabajo en conjunto, es un trabajo del Estado, donde si pusieran como en la gastronomía en el lugar que corresponde. Gastronomía, por ejemplo, hace 2 años estuve en el Foro Mundial de Turismo Gastronómico. Y las personas y los 2 países que tenían las cifras, pero así exactas, y sabían lo que había sucedido con su turismo gastronómico en términos económicos, era Perú y España. Y las cifras son alucinantes. O sea, es un factor económico impactante el turismo gastronómico. Si uno lo entendiera desde lo económico, lo entendiera también como tu historia. Esta es tu historia. Esto que tú estás comiendo tiene que ver con tu recetario. Si lo pusiéramos de vez en cuando en las comidas de la Junaed, por ejemplo, que lo trató de hacer Juan Pablo Mellán en su momento, de tener platos chilenos por lo menos 2 veces a la semana en el menú diario de los colegios y liceos y universidades. Si lo pudiéramos tener en la valorización, el sándwich también, que sea parte de nuestro recetario. Es un trabajo en conjunto, es un trabajo no solamente que nos corresponde a la familia, sino también a las empresas, al Estado, la facilidad para dar tal vez permisos en los restaurantes para que funcionen. Es todo, y es entender que el vino también es parte de nuestra cultura, es probarlo sin temor a que te sancionen porque estás tomando en la calle o en la playa. Creo que falta esa mirada que te abrace, que la gastronomía es tu ADN, es tu historia, es tu familia, es qué comes en Navidad, qué hace que tú te alegre la sonrisa, un trozo de una marraqueta con palta, por ejemplo. Todo lo que uno asocia a la gastronomía y al pequeño productor que tiene que estar siempre metido en la gastronomía. Bajo tu perspectiva, ¿cuáles son los 2 países del mundo que mejor aplican el turismo gastronómico?
los que acabo de decir, que justo coincide con los que tienen mejores datos. Son muchos países, ojo, pero si tuviese que quedarme con dos, me quedo con España y con Perú, por lejos. Ahora, Francia, Italia es Italia, ¿cómo explicarte? Vengo llegando de Guatemala y Guatemala es un país alucinante con una gastronomía. Todos los países tenemos esa gastronomía alucinante, pero que es algo como de política de Estado, mezclado con que se enseña en universidades, mezclado con que tienen data. Si yo hoy día llego a Lima, yo sé dónde ir a comer, porque te lo dicen en todas partes, desde el gobierno, desde las instancias privadas, donde puedo meterme a ciertos portales, desde el taxista que te va acompañando te dice cuáles son los guariques que hay que ir, lo mismo en España, sé dónde hay que ir. Entonces yo me pregunto, si hoy día llega un turista, ¿sabe qué fiesta costumbrista hay cerca en la sexta región? ¿Sabe qué rutas puedo seguir en Valparaíso que me lleven a la gastronomía? ¿Sabe dónde puedo encontrar información acerca de los restaurantes, los mercados, dónde ir? Creo que esas cosas que se hacen más fácil al turismo es parte de lo que haría de Santiago, de Valparaíso, de Rancagua, de Antofagasta, de etcétera, etcétera, como más asequible al turismo gastronómico. Los mejores países, vuelvo a pensar, es Perú y España, que tienen una información alucinante de todo, de los turistas que llegan, de cuánto gastan, de por qué van al país, de qué género es, y la data está día a día. Hay páginas, portales que te puedes meter, tanto en España como en Perú, y te van diciendo el minuto a minuto de cómo van cambiando las cifras. Y te vas metiendo y puedes descargar las investigaciones, puedes descargar las datas, puedes proyectar. Han hecho muy buenas campañas, están orgullosas y orgullosos de su cocina y sus territorios. Quiero irme hacia el Festival ñam. Es parte importante del desarrollo en los últimos años de este festival, que es muy importante, es un hito relevante para la industria latinoamericana. ¿Qué desafíos enfrenta a día de hoy el festival? ¿Hacia dónde va su proyección en los próximos años? ñam quiero partir por decir que el comentario va a venir siempre de cerca, pero ñam es una piedra angular de lo que es la gastronomía en Chile en los últimos 14 años. ñam nace en 2011, donde que era como muy de contrapelo hacer lo que hicimos, lo que hicieron, sobre todo Rafa Rincón y Carola Silva, y Raquel Telias. Y esto, y bueno, Claudia Salja, uno podría seguir nombrando, pero ñam tiene una mirada de país súper importante y muy, muy linda, donde se pudo traer por primera vez a toda una serie de cocineros fundamentales de América Latina y de España, y de Iberoamérica por ende, a Santiago, a Chile, y de ahí llevarlos a distintas partes de Chile que conozcan, para poder conocer lo que estaba pasando. Y ñam ha ido mutando con los años, porque partimos en el Hotel W, en el subsuelo, después salimos del closet y nos fuimos a Santiago Centro, y donde las charlas de ñam Innova eran en el GAM. ¿Y qué es lo que hicimos ahí? Que en el GAM, al hacer las charlas, en un lugar cultural, era poder decir, la gastronomía es parte de la cultura. Y de ahí hacíamos la fiesta en el Cerro Santa Lucía, un lugar patrimonial. La gastronomía es parte del patrimonio. Hoy día lo hacemos en el Parque Intercomunal, Parque Alberto Hurtado, que nos facilita hacerlo en forma más plana para todo el mundo. Y los desafíos tienen que ver con que seguir visibilizando la gastronomía como parte de la cultura, que la gastronomía es un motor de cambio social, seguir dando oportunidades a la pesca artesanal, seguir visibilizando a la agricultura familiar campesina. Es un festival donde el Estado tiene importancia a través de distintos programas que tiene que ver con Cernapesca, tiene que ver con el Fondo de Fomento de la Pesca Artesanal, tiene que ver con INDAP, tiene que ver con el gobierno regional a veces, tiene que ver, otras veces ha tenido el Ministerio de Cultura, con bandas de música. Y lo relevante es poder tener la mirada social de la gastronomía y la mirada cultural, y cómo acercar todo este enorme construcción que es ñam, acercarlo a Chile. Acercarlo a Chile en precios, hacer un precio asequible, con mucho descuento,
Nosotros invitamos el primer día a muchos estudiantes, en forma gratuita, a estudiantes de gastronomía y a estudiantes de liceos de técnicos con gastronomía. Además, nos reunimos con las juntas de vecinos, donde lo hacemos para poder explicar lo que es el proyecto y tenga menos impacto, que puedan entender lo que hacemos. Todas las juntas de vecinos y vecinas y vecinos, muchos se les da muchas entradas para que puedan entrar. Hay descuentos con tarjeta vecinos, hay descuentos con otras empresas. Entonces, lo que queremos hacer es mostrar Chile, acercar Chile, que saboreen, que puedan conocer los pequeños productores, que puedan conocer las clases de cocina, que conozcan cómo esa tira de orégano de putre, puede ser cocinada de tal forma. Podemos acercar, además son proyectos todos de innovación, los cocineros, los grandes cocineros y cocineras de Latinoamérica que vienen en España y de Chile, nos cuentan los proyectos gastronómicos de innovación. Entonces, los desafíos que tenemos ahora es cómo hacer este trasvasije de esta gastronomía de este país, de este Chile sabroso, a chilenos y chilenas. ¿Cómo acercamos? ¿Cómo somos un puente? ¿Cómo seguimos siendo un puente? Ñam es una fiesta, además, donde todas y todos caben. Hay niños y niñas, está Ñamcito. Hay cultura, hay mercado con pesca artesanal, con agricultura familiar campesina. Hay pymes, hay restaurantes, hay bares, hay vino, hay proyectos de innovación. Entonces, ¿cómo todo ese mundo que es Ñam podemos acercarlo a la gente, a Chile? Entonces, hay distintas formas, lo damos a conocer, lo celebramos, lo brindamos, y ahí tiene que caber todas y todos. Quiero retroceder 15 años y preguntarte cómo era hablar de gastronomía en el 2010. Era tan entretenido. Primero había periodismo gastronómico, había revistas en papel. Había donde encontrarlas, había donde informarse. Había menos radio, eso sí, pero había revistas, había diarios con bullantes de información gastronómica, había tanto que contar. Empezaron a llegar, ya habían llegado los primeros migrantes, sobre todo peruanos y peruanas. Entonces, en el 2010 estaban todos nuestros vinos, sobre todo los vinos naturales que ya existían, pero se estaban empezando a mostrar, se estaba empezando a visibilizar, estaban las fiestas gastronómicas. Chile siempre ha sido una fiesta, el tema es saber mostrarlo para poder visibilizarlo. ¿Cómo podemos construir un relato gastronómico común para América Latina sin perder la identidad país? América Latina tiene algo que no tiene ningún otro continente en el mundo. América Latina tiene un solo idioma, a diferencia de Brasil, pero el resto es un solo idioma. Eso no lo encuentras ni en los países árabes, ni Europa, ni Asia, ningún país. Y Brasil en general habla el portuñol, nos podemos entender. Tiene además una geografía muy marcada, que es la cordillera de los Andes y la selva, que influyen hasta México. Ya sabemos que la cordillera de los Andes llega hasta allá también. Tenemos además historias similares que tienen que ver con virreinatos, que tienen que ver con religiones. Entonces nos entendemos. Hay preparaciones que atraviesan de México a la Patagonia, al sur de Chile, que son las empanadas, por ejemplo, o la forma de hacer los ceviches. Tenemos mucho más en común de lo que todos piensan. Entonces, y nos reconocemos. Y las cofradías que se dan entre cocineras y cocineros en América Latina no se da en otras partes del mundo. En Europa tú no ves esta cofradía entre los cocineros de Suecia con el de Italia. En general, las cofradías de América Latina tienen que ver porque nos reconocemos. Entonces, tenemos una base, el tema es cómo nos reconocemos también en esta hermandad y a la vez nos diferenciamos. Chile tiene grandes cocineras y cocineros, pero grandes, que han hecho mucho por su país, por sus territorios, y a veces a capela, porque vamos cómo lo hacemos, porque falta ayuda, a veces privada, a veces estatal, y falta, lo que yo sí creo que falta en Chile es recorrer más el país,
Es un país muy largo, son 4.000 kilómetros, es muy largo. Falta conocer más nuestras festividades y cada festividad cada territorio tiene su ingrediente, cada ingrediente tiene su productor, su recolector, su recolectora. Falta abrazar más eso, nos falta calle, por así llamarlo. Y también generosidad de viene un periodista, un cocinero, llevémoslo hay pocos que hacen eso, llevémoslo a conocer otros restaurantes, júntalo con otros periodistas, invita a que vayan a sus mesas. Eso, falta eso, pero tenemos la base y tenemos, como te digo, que tenemos de común en América Latina. Y Chile, de alguna forma, en los últimos años nos hemos dado la mano entre todas y todos. Tengo esa sensación. Falta bajar egos y falta bajar miradas como políticas y cuchillazos a veces por la espalda. Pero hay mucho más unión de lo que a veces creemos. Hay un tema relevante a día de hoy, las tendencias actuales te indican que los creadores de contenido de gastronomía están en la industria muy presentes. Por eso, bajo tu perspectiva de periodista gastronómica, quiero preguntarte, ¿el periodismo gastronómico da lugar a los influencers gastronómicos? No, los influencers tienen su lugar, son muy pocos y pocas, pero muy, muy pocos, porque ser periodista gastronómica requiere de investigación, requiere de cierta investigación. Cuando uno escribe, ya sea un post, incluso en un post se puede hacer, haber leído, haber investigado sobre el producto, sobre ese restaurante, sobre esa cocina, las influencias, por qué yo opino lo que opino. Contexto, se necesita contexto. Entonces, hay pocos hay pocos influenciadores que yo veo que hagan ese trabajo. Los influenciadores son relevantes, son importantes, pero tienen su nicho. No es periodismo gastronómico. O, yo insisto, alguien que haga una investigación y no tiene que tener el título de periodista, pero sí una investigación, un contexto, data, que haga como un contrapunto entre, a ver, cómo es la historia de este cocinero, cómo es la historia de este restaurante, que a veces no siempre van de la mano. Este producto que estoy utilizando tiene que ver con la temporalidad, ¿qué tiene que ver con su cocina? ¿Qué tiene que ver con si yo voy a esta fiesta, dar contexto, dar información? Si lo dan, perfecto, es cronista gastronómico o gastronómica. Pero no lo veo así. Pero es relevante, los influenciadores, uno sabe quién seguir, qué tiene que ver con qué investigación hacen al respecto, cómo opinan y que cotejen, que prueben. A veces me ha tocado sentarme en la mesa con influenciadores que dicen que no comen ciertas cosas porque no les gusta. Bueno, igual algunos periodistas también hacen eso. Entonces yo eso pero más allá de eso, para ser cronista gastronómico tiene que haber una investigación de tu profesión, tiene que ver viajar, y viajar, no te estoy hablando fuera del país, viaja por Chile, conoce tu país, tiene que ver con data, tiene que ver con eso. Y a mayor profundidad, ¿cuál es tu opinión sobre los influencers gastronómicos? ¿O tiene que ver con lo que hablamos recién? Tiene que ver con un poco lo que hablamos. No, hay influenciadores que me encantan y que me gusta que hagan esa pega, que tiene que ver con probar y recomendar lo que les gusta. Yo no soy crítica gastronómica en el sentido de, si hay algo que no me gusta por distintas razones, no lo voy a recomendar. Pero no soy una crítica que le pone estrellas a un restaurante, porque también a las periodistas gastronómicas, que la mayoría somos mujeres, nos cuesta, no nos financian los platos. Muchas veces uno va por las suyas a probar, otras veces te invitan. Por lo tanto, a mí me gustaría, para hacer una crítica, ir por lo menos 2 veces a un restaurante. Ella no siempre te alcanza para ir 2 veces a un restaurante. Entonces, yo
recomiendo lo que me gusta. Si no me gusta, vuelvo a decir, por distintas razones, por la cocina, por la atención, por los precios, por todas las anteriores, no lo voy a recomendar. Pero no voy a hacer una crítica. Pero también creo que los influenciadores, cuando veo que todo les gusta, todo lo recomiendan, o hay más selfie que la preparación, next. Pero hay influenciadores que me gustan, que creo que son interesantes, me gusta su mirada, me gusta que recorran otros barrios, otras ciudades, que salgan de esa, voy a decir algo cliché, pero que salgan de esa zona de confort. Entonces, sí, bienvenidos. ¿Qué le falta a día de hoy al periodismo gastronómico? Le falta calle, le falta conocer la historia para atrás. Lo que es hoy día Chile ha tenido un cambio radical en los últimos 15 años, radical. Chile cambió no solamente por los migrantes en su gastronomía, sino también en la forma de cocinar, en la forma de acercarse a la gastronomía, en la forma de acercarse a los vinos. Le faltan festividades costumbristas, nos falta saber más acerca del mundo de la pesca artesanal, nos falta saber más acerca de qué libros son fundamentales en el periodismo gastronómico y en la gastronomía. Eso falta. ¿Qué tendencias crees que vendrán para las comunicaciones gastronómicas en los próximos años? Creo que lo digital me encanta. No sé qué puede ser. Puedo decirte lo que me gustaría que fuese. Y lo que me gustaría es que haya más investigación. Que hay, por ejemplo, lo que hace Consuelo Geppinger me encanta. Que con su blog, con su medio, entrevista y lo pone de una forma visual súper linda. Tiene buenas fotos, tiene buenas cuñas, tiene investigación y tiene un recorrido que me gusta, que es un buen ejemplo. Lo que hace Nicholas Hill también desde Nueva York con sus blogs, también lo que hace María Michelis con Solo por Gusto, es como para ponerle estrellitas, heroína. Lo que hace el Trinche en Perú es alucinante porque da a conocer no solamente gastronomía, sino todo lo que hay alrededor del mundo de la gastronomía. También tiene una plataforma que se llama Plataforma Higuera, que visibiliza el trabajo de las mujeres en la gastronomía. Y los festivales también son tan relevantes. Entonces, ¿qué es lo que se viene? Yo creo que es periodismo gastronómico como los que te nombré. El Trinche, Vivir para Comer, Solo por Gusto. Todo eso tiene que ver con un periodismo que se adapta a lo digital, como los blogs, pero también a lo Instagram, a pequeñas cápsulas. Y los podcasts gastronómicos me encantan. Hay uno muy bueno que se llama Gastropolítica, de Uruguay. Es genial, es genial. Escucharlo a Guerra, Maxi Guerra, es como tiene una cadencia, tiene una forma de relato, cómo va uniendo a la revolución de las rosas con el café, cómo va hablando de Putin con la gastronomía. O sea, es alucinante Maxi Guerra. Qué locura. Sí. Habrá que sí, oírlo. Sí. Gastropolítica. Estamos acá en la Fundación Gastronomía Social. Tú tienes un rol relevante aquí. Podemos conversar un poco más del rol y después indagar en lo que conlleva la fundación como tal. La Fundación Gastronomía Social nace hace más de 5 años. La funda, por así llamarlo, Rafa Rincón y también Camila Moreno. Y ahí yo estoy trabajando acá desde abril del 2020. Estoy a cargo de las comunicaciones de la Fundación, pero mi rol es, estoy en la academia de la Fundación, veo temas de convocatoria, como muchos de acá, soy muy transversal en distintos programas de la Fundación. La Fundación Gastronomía Social, como su nombre lo indica, creemos que la gastronomía es un motor de cambio social. Y un motor de cambio social visto desde la realidad
sociopolítica que hay. Nosotros tenemos distintos programas y el comentario vuelve a venir de cerca, pero tenemos un impacto, datas de números, de cifras de impacto que son importantísimos. Trabajamos con las comunidades sociales, civiles. Esto no lo hacemos solos. Si no hay municipios, si no hay empresas como la Fundación Coca-Cola, Fundación Zurich, Banco de Chile, Los Héroes y un largo etcétera, el Banco Interamericano de Desarrollo, no lo hacemos. Si no hay las Dideco del municipio, si no hay INJUB, no lo hacemos. Si no hay una serie del Ministerio de Educación, no lo hacemos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos distintos programas sociales en torno a la gastronomía. Tenemos programas de comida para todos, donde entregamos, financiamos algunos almuerzos mensuales con 5 ollas comunes, comedores sociales. Tenemos el programa de la Academia ñam, que trabajamos con distintos programas dentro de la Academia. Uno es los bootcamp, que enseñamos sobre servicios, donde los restaurantes se transforman en sala de clases. Tenemos los liceos ñam, que trabajamos con las mallas curriculares, con los liceos técnicos en cuarto medio, convención en gastronomía. Hemos hecho webinar, hemos hecho con visita de distintos cocineros nacionales e internacionales a los liceos, con horas de clases de Academia Digital. Tenemos también ñam talentos o talentos ñam, que es un área donde capacitamos a restaurantes en torno a la gastronomía, y también es una bolsa de empleo para jóvenes que están buscando cómo insertarse en el mundo laboral de la gastronomía, y también para el canal Oreca, que están buscando este personal. Tenemos Mi Almacén, Mi Comunidad, que es precioso, que lo hacemos con almaceneros de barrio, que las capacitamos en su negocio, en la administración, pero a la vez hacemos con ellos un concurso que junto a vecinas y vecinos buscan un proyecto y se va a concurso, ponte iluminación de barrio, puntos de reciclaje, etcétera, y se le financia. Tenemos Los Niños se comen el futuro, que trabajamos con un plan piloto con el Colegio Marcelino de Champañán de La Pintana, primero, segundo y tercero básico, donde les capacitamos y les enseñamos de la gastronomía con cuadernillos que hemos hecho, con actividades de cocineros van al colegio a enseñar recetas, a que jueguen, que es un mercado, de cómo interactúan con los alimentos. Tenemos Minga, que es un proyecto precioso, donde nos asociamos con algunas ferias libres de Santiago y también de Viña, y donde todo lo que se va a votar nos los entregan, van las mingueras, que son mujeres en general más vulneradas, que recogen esto que va a ser votado por distintas razones, lo llevamos a una cocina comunitaria y les enseñamos a hacer conserva. Entonces no solamente rescatamos toneladas de alimentos, sino que les capacitamos, les enseñamos, damos herramientas para que puedan hacer algún emprendimiento en torno a las conservas. Tenemos el festival, tenemos el catering social, que ahí lo lidera Cami y Matías, que hacemos distintos servicios de catering, desde embajadas, eventos hasta de colegios, de matrimonios, y tenemos una cafetería en Zurich, donde también está nuestra gran Marité, y trabajamos con alumnos que han salido de los centros de capacitación. Tenemos escuelas de oficios. ¿Cómo explicarte? Tenemos mucho. En momentos de catástrofe también, cuando fue el año pasado en Viña, con este incendio espantoso, fuimos con Comida para Todos y nuestro socio, que es World Central Kitchen, y hacemos la comida de emergencias, y pudimos entregar cientos de miles de almuerzos para personas que habían perdido todo. Qué locura. Sí, hacemos muchos programas, muchos. Qué locura, qué mágico, qué increíble cómo impactan en todas las generaciones. También nos enfocan en la juventud, en los adultos mayores. De verdad, felicidades. Sí, muchas gracias. Quiero pasar al panorama gastronómico ya latinoamericano. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo sientes a día de hoy? Latinoamérica a mí es mi casa. Latinoamérica, soy súper fan de Latinoamérica, pero desde niña. Es parte del legado familiar. Latinoamérica, tengo la sensación y la certeza
que Latinoamérica va a salvar el mundo. Latinoamérica tenemos no solamente por la biodiversidad, no solamente por la riqueza de territorios, no solamente por su cultura, sino tenemos gente tan bella en América Latina, tan bella, tan solidaria, tan amable y además tan rica culturalmente, es impactante. Y creo que en el momento en que estamos, es un momento súper importante, con todos estos premios, con el hecho que primero Virgilio, Pía, Malena hayan salido del mejor restaurante del mundo en Central en el 2023 y en el 2025 Mayo, que es Perú, pero es América Latina. Y lo que hace es un efecto dominó y un rebote. Tenemos festivales, congresos, que es Alimentarte, que es ñam, que es Mesa Sao Paulo, donde se piensa la gastronomía. Tenemos cocina cultural, patrimonial, maravillosa. Lo que sí no son tiempos fáciles también. Así como los 50 ponen en la mesa Latinoamérica, también hay un juego un poco macabro que con los cocineros de querer estar en esa lista y a veces es como de lugar. Creo que hay un trabajo que estamos haciendo muchas, que es poner a la mujer en la relevancia que le corresponde, donde los congresos muchas veces mundiales son lo que más priman son hombres. A veces hay 56 invitados chefs, y de esos 56 hay solamente 7 mujeres o 6. Entonces, y también son tiempos que no son tan fáciles, como socialmente, políticamente, y creo que la gastronomía no sería miope no pensar que no es parte de eso también. Pero a la vez la gastronomía son épocas que también tenemos que ver que esto lo hacemos entre todos, que aquí nos damos la mano todos, porque si no, no salimos de esto. ¿Qué sueño te falta por cumplir? Creo que visibilizar más lo que es Chile y sus territorios. Tengo una idea creo que en los inicios del primer gobierno de Piñera, no sé si es 2010, 2011, que es como visibilizarlo, y tengo esa idea increíble, pero todavía no he podido llevarla a cabo, como incluso hasta la regalo, pero visibilizar. Si yo llego hoy día a Santiago, ¿qué puedo encontrar de cultura en Chile? Y también me encantaría que nos demos la mano más entre todos en Chile, no dejar de darle la espalda al mar. Eso me gustaría poder visibilizar más toda la cultura gastronómica de Chile. Ana, para finalizar, ¿qué consejo le da a los jóvenes de hoy en día? A los más jóvenes. Claro, sí. A los más jóvenes. Comer todo lo que se te presente, no todo, pero comer tu cultura, leer, escuchar. Vuelvo a decir, para aprender de Chile y su historia está mucho más a la mano que antes. Las revistas se pueden ver digitalmente, los podcasts están más a la mano, hay canales de YouTube, mira las festividades, págate un pasaje hasta el Maule cuando sea el Chancho Muerto, ir a la festividad, o cuando haya vendimias, o cuando esté la fiesta de la Tirana, o cuando conoce Chile antes de viajar. Siempre, si te vas de vacaciones, averigua, si te vas de mochileo o de hotel, lo que sea, averigua qué hay ahí, cuáles son las tradiciones culinarias. El día, si tú estás yendo en febrero, qué hay en ese tiempo en febrero, en el mar, en el campo, en la cosecha. Prueba, conoce, sin prejuicios. Y además están viviendo en una época súper importante donde hay muchos migrantes. ¿Qué cocinas hay de Perú? ¿Qué cocinas hay de Venezuela? ¿Qué cocinas hay de Colombia? Yo me subo al taxi y tengo un taxista haitiano. Le pregunto dónde come, qué me recomienda, dónde compra sus productos. Comer y tomar. Ana Rivero, muchísimas gracias. Ana. A ti, querido. A tu próximo episodio. Chao, chao. Chao.